Le invito a ir a Éxodo 19. Vamos a empezar por allí. Éxodo 19, 6. Dice así, Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Estas escrituras las compartió el pastor, pero yo creo que veamos algo de aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5 vamos a leer. Acercándoos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y un poquito más abajo en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo quiero hacer énfasis en sacerdocio santo. Si vemos aquí en el versículo 5 dice, sed edificados como casa espiritual, que eso nos compartió el pastor, ¿verdad? Y sacerdocio santo. Y el verso 9 igual dice, real sacerdocio. Y cuando mencionamos sacerdocio, sacerdote, siempre quizás vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque allí es donde se estableció este linaje de sacerdotes, de levitas, que ya no había explicado el pastor, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra que el nuevo con el antiguo está todo relacionado, ¿sí? Quizás podemos ver el simbolismo de este sacerdote ahora. Y sabemos que, bueno, un sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan eso? Quizá lo han estudiado alguna vez en algún libro o lo han escuchado. Un sacerdote era el mediador, porque nadie entraba al tabernáculo cuando estaba en la tienda, ¿verdad? Nadie entraba al tabernáculo en el Antiguo Testamento, excepto los sacerdotes. Ellos se encargaban de todo lo que era las ofrendas del lugar, de todo que estuviera en orden para ofrecer a Dios un sacrificio. Entonces Dios estipuló a la tribu de Leví y los ungió a ellos. Todos los varones de esa familia estaban destinados a ser sacerdotes. Entonces podemos ver y pensar, reflexionar, dice sacerdocio santo. Entonces, quizás para comprender un poquito más de este sacerdocio santo que dice, ¿verdad? Tenemos que pensar qué es un sacerdote. Y ya dijimos que era un mediador, pero un sacerdote es una persona que vive completamente para Dios. Todo su ser, su familia, sus recursos, el tiempo, todo está dispuesto para servir a Dios. Amén. Dice que el corazón del sacerdote siempre está en las cosas de Dios. Y como vemos, podríamos pensar que solamente son sacerdotes, o podríamos decir que la figura de sacerdote en nuestra actualidad solamente serían algunos. Si dicen que rinden todo al Señor, un tiempo completo, todo su tiempo, todo lo que tienen a Dios. Podríamos pensar que son aquellas personas que tienen un servicio especial como nuestros pastores, ellos están dedicados a la obra. Pero, dice, soy sacerdote, y el pastor que nos dijo que todos éramos sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tiempo completo. No solo cuando aquellas personas dedican todo su tiempo, su vida a servir a Dios, así como un servicio especial como los pastores, misioneros, sino que cada uno de nosotros también
en nuestro trabajo, cuando se estudia, en la casa, cuando se cuida a los hijos, todo debe estar hecho de alguna forma que agrade a Dios. A eso se refiere. Se hace lo mejor posible para Dios. Si estudio para glorificar a Dios. Si trabajo, me esfuerzo por glorificar a Dios. Criando a los hijos, las mamás en la casa, se esfuerzan por enseñarles la disciplina como Dios enseña, a guiarlos en el camino. Y todo eso es ¿para qué? Para agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora me va a acompañar a Levíticos. Vamos a ir a Levíticos. Levíticos 6. Sabemos que el sumo sacerdote, en la época de Moisés, era su hermano Aarón. Vamos a ir a Levíticos 6. Vamos a leer desde el 8. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Dice, después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego, luego encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Bueno, acá vamos a hacer como un paralelismo, ¿verdad? Del sacerdocio del Antiguo Testamento para trasladarlo a nuestra vida, porque dice que nosotros somos sacerdocio santo. Amén. Entonces dice que el holocausto, esta ofrenda dice que recibe este nombre porque especificaba que el animal que se sacrificaba debía ser todo consumido por el fuego, excepto el cuero, si era un becerro, y si era una paloma o alguna ave, las plumas se evitaban. Entonces, todo el animal era consumido por fuego. Recuerden que las ofrendas se presentaban a los sacerdotes, se daban los animales en una condición, con un requisito, ¿no es cierto?, que no tuvieran imperfecciones, que fueran sanos, hermosos los animales, y se los presentaban a Dios. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás, se encargaban de preparar el sacrificio. Y acá dice que el holocausto consistía en quemar todo el animal, excepto el cuero y las plumas. Y acá vemos en el versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, ¿sí? Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Bueno, si hacemos un paralelismo, nosotros sabemos que ya no hacemos sacrificios, ¿verdad? Después de Jesús, eso terminó. Pero hay un simbologismo, la leña, esa leña que se quema, dice, manteniendo el fuego encendido, somos nosotros, usted y yo, en el altar, encendidos, ¿sí? Esa leña somos nosotros, quemándonos. Y para quemarnos, dice que necesitamos, si ponemos un tronquito de leña, se prende, ¿no es cierto?, y se apaga rápido. En cambio, si se añade más, un tronquito más, otro más, se mantiene, porque dice que el sacerdote cada mañana dice que ponía leña y acomodaba el holocausto. ¿Y eso qué nos habla? Se nos estaba enseñando que somos un cuerpo, ¿no es cierto? La iglesia, nosotros somos parte de este cuerpo, y así como esta leña necesita de otro leño para hacer un buen fuego, porque solo, sí, se enciende, pero se consume y se apaga. En cambio, si es añadido más leña, el fuego se mantiene, ¿verdad? Entonces nosotros nos necesitamos unos a otros
para funcionar juntos y adecuadamente. Como nos hablaban el martes, el cuerpo funciona bien si están todos sus miembros, si funciona adecuadamente con todos sus miembros. Entonces, así también, nosotros necesitamos del hermano, de la leña del hermano, para que nuestro fuego se mantenga. Porque podemos tener fuego, pero si nos permanecemos solos, aislados, no va a durar mucho, ¿sí? Se va a apagar. En 2 de Timoteo 1:6, si quiere buscamos. 2 de Timoteo 1:6. Dice así. Pablo le está hablando por medio de una carta a Timoteo diciéndole: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol estaba estimulando a Pablo, ¿sí? Porque él se convirtió, ¿no es cierto?, cuando Pablo fue a su primer viaje misionero. Amén. Los que estudiamos la vida de Pablo, hacemos un repaso, ¿no es cierto? Bueno, y Timoteo, él era, digamos que fue como un discípulo de Pablo. Y en ese momento Pablo estaba prisionero y Timoteo era joven, entonces estaba como desalentado, triste, porque no estaba su mentor y su pastor. Entonces Pablo le dijo que avive el fuego del don de Dios, que está en ti por imposición de mis manos. Timoteo tenía un ministerio y tenía que ser avivado su fuego. Entonces Pablo, de lo lejos, estimuló a su hermano, estimuló con estas palabras de aliento. Y así nosotros tenemos que estimularnos unos a los otros. Como hemos visto el fin de semana anterior, es así. Cada uno tiene una función en la iglesia, cada uno tiene un don especial, una gracia, una función para hacer. Entonces debemos estimularnos cuando vemos que está medio decaído el hermano, que está faltando, que no está realizando lo que hace bien, lo que Dios le ha dado la gracia para hacer. Entonces debemos decir: hermano, aviva tu fuego. Es el don que Dios te dio, ¿sí? No debemos perder eso. Debemos ayudar a nuestros hermanos para cumplir su ministerio. Así sea barriendo, alabando, enseñando, atendiendo el kiosco. Todo es un servicio al Señor y forma parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y nos conviene hacer para lo que Dios nos ha llamado. ¿Se acuerdan del payaso? El payaso quería ser trapecista, pero él era payaso. Entonces nosotros tenemos que usar lo que Dios nos ha dado y glorificarlo al Señor. Y quizá Él nos añada más dones también. Pero mientras tanto hacemos para lo que Dios nos ha puesto. Amén. Y bueno, y como dije, la ofrenda esta que se ponía en el altar se quemaba todo, excepto el cuero, porque el cuero era para el sacerdote. Y este cuero tiene un significado de protección, porque recuerden que el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto, entonces tenían su tabernáculo y debían cubrirlo. Dice que tenía una cortina de lino fino, después tenía otra de cuero de cabra, de piel de cabra, otro de carnero y un cuarto de tejón, ¿sí? Todo estaba rodeado de cuero. ¿Por qué? Porque eso hacía protección para el enemigo, ¿sí? No iban a llegar a donde estaba el tabernáculo, ¿sí? Porque el cuero cuando se trabaja queda duro, ¿verdad? Duro, resiste. Entonces era una protección. Y así, ese cuero que quedaba para sacerdote, a nosotros significa, como todos somos sacerdotes, que Dios tiene protección para nosotros, tiene cuidado de nosotros. Él nos va a guardar de los enemigos que vengan contra nuestras vidas, nos va a dar protección, seguridad. Amén. Bueno, volvemos a Levítico, ¿sí? Vamos a estar Levíticos.
Levítico 6. Y acá en el versículo 12, donde dice sacrificio de paz, dice que, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y este sacrificio tenía una característica especial, porque la grosura de los animales era para Dios y la carne para los sacerdotes, ¿sí? Ahí el Señor, Dios estipuló todas las cosas. Él dijo cómo debía ser cada sacrificio, ordenó todas las cosas. Y este sacrificio de paz, cuando llevaban los animales, la grosura, la grasa, todo eso lo quemaban y era para Dios. Y la carne quedaba para el sacerdote. Y eso en nosotros, si nosotros presentamos, dice que cada día arreglaba el holocausto el sacerdote, ¿verdad? El altar. Y nuestra vida es un altar también. Recuerden que ahora la presencia de Dios está en nuestra vida. Entonces tenemos que arreglar ese altar delante del Señor, que se queme todo lo que nos sirve y que el Señor siga obrando. Pero así como el Señor toma la ofrenda, también da bendición. Esa carne que le daba a los sacerdotes era su provisión, su bendición, ¿sí? Porque ellos no trabajaban de otra cosa, solo vivían para servir en la casa de Dios. Entonces Dios también les proveía, ¿sí? Carne. Era medio argentino, porque a nosotros nos gusta la carne, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta la carne. Entonces esta ofrenda de holocausto, que hacían ofrendas a Dios, y Él les devolvía, ¿sí? Les bendecía, les proveía para su necesidad. Entonces, esta ofrenda nos hace ver a nosotros que debemos rendirnos completamente a Él, ¿sí? Así como el sacerdote preparaba ese holocausto, nosotros también ya no necesitamos, ¿no es cierto?, animales. Ya pasó eso. Ahora Dios pide que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio, ¿sí? Un sacrificio, no que nos quememos, no me entiende eso, sino que rindamos nuestro ser a Él, ¿sí? Como este sacerdote, ellos vivían para el Señor, ¿sí? El tiempo, los años, toda su vida vivían para el Señor. Entonces Él espera eso de nosotros, que nosotros vivamos para agradarle a Él. Y esta entrega absoluta es posible no porque nosotros podamos, sino a través de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo, ¿dónde habita? En nosotros, ¿sí? En nuestra esperanza de gloria. Y como Él ya se ofreció primero como holocausto vivo a Dios cuando murió en la cruz, Él fue el sacrificio perfecto por nuestras vidas. Entonces hace que nosotros tengamos la posibilidad también de rendir nuestras vidas. Porque recuerden que si Cristo vive en nosotros, Él nos ayuda, ¿sí? Volvemos a la mente de Cristo, la gracia de Cristo en nuestras vidas que opera, ¿no es cierto?, que se va transformando nuestras vidas, nos va a llevar a rendirnos por completo a Él. Y pensaba, ¿no?, en estos sacerdotes que Dios estipuló todos los sacrificios, cómo se iba a hacer, quién iban a hacer, ¿verdad? Y también había algo especial en estos sacerdotes. Dios les diseñó una vestidura. Todos recuerdan, ¿verdad? Saben que ellos tenían una vestidura especial. No era cualquier vestimenta, era algo especial, diseñado por Dios. Todos los detalles se lo dijo Dios a Moisés para que lo pusiera en práctica y así se hiciera. Vamos a ver en Éxodo 28. (28:4). Bueno, acá habla de toda la vestidura, pero vamos a leer algunos textos. Dice, versículo 4, las vestiduras que hará son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestimentas sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, Dios diseñó una vestidura especial para esta gente. Y vamos a ir también otra vez a Levítico 8. Vamos a ver cómo se ponían esta vestidura. Levítico 8, porque constaba de varias partes.
pero tenía un orden. Levítico 8, del 7 al 9, vamos a leer. Dice así: y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro de él mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Todo una vestidura, dice que era primorosa, hermosa, algo de, digamos, de diseñador acá en esta época, ¿sí? Algo precioso. Y vamos a ver un poquito el significado de esta vestidura, que eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo debemos ser sacerdotes santos para el Señor. Dice lo primero, la túnica, que era la pieza de vestimenta, dice que era de lino finísimo. Y esto se refiere a los actos de justicia de los santos. Acompáñenme a Apocalipsis. Si quiere deje marcado Levítico porque después volvemos. Apocalipsis 19. 19:8. Dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá está hablando de la esposa, la iglesia, nosotros. Un día vamos a tener toda esa vestidura. Entonces, este lino fino habla de la justicia de los santos. Pero Dios ya nos justificó a nosotros. Primeramente nos justificó a través de Jesucristo, ¿sí? Cuando venimos a Él, le aceptamos como Salvador, somos justificados. Y también venía una palabra que decía, que leyó el pastor, que debíamos vestirnos de Jesucristo. ¿Recuerdan? Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. O sea, debemos tener esa vestimenta. Pero nosotros ahora no tenemos ese lino fino. Podemos vestirnos de Jesús y también de hacer justicia. Una justicia que significa hacer actos que sean correctos, ¿sí? Actuar correctamente delante de Dios y de los hombres. A eso se refiere esa vestidura hoy a nosotros, ¿sí? Vestirnos de justicia, de actos buenos que podemos hacer nosotros. Amén. ¿Y cómo podemos hacer esto? Como nos enseña Gálatas, andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, vamos a poder actuar correctamente, pero si satisfacemos nuestros deseos, entonces nos alejamos de esa justicia. Entonces que el Señor nos ayude a practicar esta justicia de presentarnos delante de Dios sin nada que nos estorbe, ¿sí? Con las manos limpias, con la conciencia limpia, en paz, para que Él obre nuestras vidas y así también delante de los hombres. Tratar de, dice, en cuanto te sea posible estar en paz con todos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces debemos buscar la paz. Ahora que otro se enoje con nosotros, bueno, pero si nosotros podemos evitar el problema, el conflicto, evitarlo, que a veces es un poco difícil, pero bueno, el Señor nos va a ayudar. Bien, seguimos. Ese era el lino, ¿sí? Era blanco, fino, ese iba primero sobre el sacerdote. Después venía un cinto, y el cinto dice, ceñían sus lomos. Cuando habla la palabra de ceñir sus lomos, pasaban un cinto y era para estar firmes, ¿sí? Firmes, que estaban listos para moverse, para actuar. Estaban listos para hacer lo que Dios les había preparado. Cuando el Señor les mandó a salir de Egipto, dijo que ciñeran sus lomos, ¿sí? Se prepararan porque le quedaba un camino largo. Tuvieron que comer carne, alimentarse, ceñir sus lomos y salir a la tierra prometida. En cuanto a nosotros, también tenemos que ceñirnos, ¿sí? No vamos a andar con el cinto, pero esto nos habla de sujetarnos, ¿sí? De estar firmes
en el camino del Señor, en buscar su palabra, en hacer su voluntad. No podemos tener una vida que siga la corriente del mundo, ¿sí? Tenemos que ser firmes para actuar como Dios desea que actuemos, ¿sí? Cada vez va a ser más difícil mantenernos firmes. No imposible, pero difícil. Las circunstancias, las leyes, la época cambia. Entonces, nosotros debemos permanecer firmes, ponernos ese cinto de hacer y querer hacer la voluntad del Señor. Amén. El manto del efod. Este era, ¿recuerdan? El blanco, arriba iba el azul. Ese era el efod. Y ese azul dice que representa lo divino del cielo. Recuerden que nosotros somos peregrinos y extranjeros en nuestra tierra y que nuestra patria está en los cielos, patria celestial. Entonces eso representa el azul. Dice que era tejido de tal manera que formaba una pieza única. Tenía una sola abertura y estaba tejida bien resistente, porque era también de tipo, vieron como una malla metálica, vieron la Edad Media que usaban unas mallas metálicas los soldados para ir a la guerra. Bueno, esto también tenía ese tipo de tejido, ¿sí? Era metálico. ¿Y esto qué significaba? Que así como sacerdote que presentaba sacrificio, también tenía que estar listo para la guerra, ¿sí? O sea que no solo ofrendaba a Dios, adoraba a Dios, sino que también guerreaba, peleaba. Entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que estar listos, ¿sí? Adorar aquí al Señor, buscar de su palabra, pero listo para enfrentar al enemigo. Y el enemigo a veces toma muchas formas, de circunstancias, de personas, y bueno, el diablo usa todo lo que tiene a su favor y va a venir contra nosotros, va a querer arremeter contra nosotros. Por eso necesitamos ese efod, estar preparados para la guerra. Amén. Y este efod azul, en los bordes alrededor, tenía una granada de oro y una campanilla. Todo alrededor intercalados, una granada de oro y una campanilla. Y esta granada, no sé si ustedes conocen la fruta, la granada, en el norte hay muchos, tiene muchas semillas, son grandes, muy ricas, jugosas. Tiene muchas semillas. Esto significa vida abundante, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús cuando vino? Yo digo que he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto no quiere decir que si andamos mal de la salud, andamos mal con el Señor, no. Es la vida que tenemos adentro, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, ya los achaques de la edad, las enfermedades, dejan su huella. Pero la vida de adentro de Cristo en nosotros es nuestra fortaleza. De allí fluye la vida, que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Ríos de agua viva para nosotros y para los que estén cerca nuestro. Entonces, eso significa vida, vida en abundancia. Y también dice que, bueno, las campanillas simboliza el llamado a participar de esa fruta de vida, de la salvación. Por eso iban una intercalada de la otra, ¿sí? Porque era como que la campanilla llamaba a la salvación y estaba la vida abundante, ¿sí? Vida abundante. Y el Señor a nosotros nos ha llamado, bueno, tenemos su vida en nosotros, como decía, brota de nuestro interior ríos de agua viva, y también tenemos que dar a conocer, como leímos en 1 Pedro 2:9, dice, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Ahí nos convertimos en campanillas, ¿sí? Dar a conocer las virtudes del Señor, hablar de su verdad para que el que escuche tenga la oportunidad de aceptar al Señor en su vida. Y después venía el efod, arriba de ese manto de efod, el efod, que era un poco más corto. Dice que era una pieza muy importante, porque sin ella el sacerdote no podía orar. Y esto que nos habla a nosotros, que la oración es importante, porque la oración establece una comunicación con Dios. Amén. Hace que nosotros hablemos con el Padre. Estamos comunicados con Él, en comunión. Entonces es importante. Si ellos no tenían ese pectoral, no podían hacer oraciones. Entonces
se ponía en el pectoral y podían comunicarse con Dios. También dice que tenían hombreras, la hombrera y el pectoral, ¿verdad? Estas sombreras van acá, ¿verdad? Los hombros. Cada una tenía los nombres, en esta tenía el nombre de 6 tribus y la otra de las otras 6 tribus, porque eran 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan esto? El pastor mencionó algo de esto. Y el pectoral tenía 12 piedras así, era medio rectangular, y tenía 12 piedras. Estas 12 piedras también simbolizaban a las 12 tribus de Israel. ¿Y esto qué significa? Nosotros no vamos a andar con ese pectoral, con los nombres de todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero dice que el pectoral está en el pecho, y el pecho nos habla de amor, ¿sí? Porque ¿a dónde arrulla un bebé la mamá? En su pecho, ¿verdad? ¿Y dónde está el corazón? En nuestro pecho. Entonces acá es símbolo de amor. ¿Amor a quién? A nuestros hermanos. Y las sombreras, como también tenían los nombres de las 12 tribus, significa que nosotros debemos llevar la carga de nuestros hermanos. La vida en la iglesia, nosotros servimos, debemos, como somos parte de este cuerpo, los unos de los otros, debemos amarnos con amor fraternal. Fue uno de los mandamientos del Señor, ¿recuerdan? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Como así también dice que permanezca el amor fraternal. En Hebreo 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Entre nosotros debe haber amor, ¿sí? Amor. Y recuerden que no es un amor de sentimientos, ¿sí? Es un amor de voluntad, de decisión, en el Señor. Y por eso debemos también ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice su palabra en Gálatas 6:2. Vamos a buscar Gálatas para que no es que vamos a llevar el problema del hermano nosotros, porque quizás y tampoco tenemos la solución a todos los problemas del hermano, pero sí 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros debemos preocuparnos, tener en cuenta a nuestros hermanos. Si está en nuestra posibilidad ayudarlo. Y si no, prestar oración, darle ánimo, tenerlo en cuenta, saber que es nuestro hermano. Quizás un abrazo, un saludo, un WhatsApp a veces hace la diferencia, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta a nuestros hermanos. Y eso es llevar la carga los unos por los otros. Y ahora, bueno, quizás en un tiempo más sea más necesario llevar las cargas de los unos a los otros. Como así el pastor nos está enseñando a ayudar a los misioneros, a ayudar a los pastores, a las personas. Entonces, eso también es sobrellevar la carga los unos por los otros. Es también tener en cuenta, quizás no le conocemos muy bien, pero es nuestro hermano en Cristo. Y eso es suficiente para poder ayudarle. Amén. También había 2 piedras, el Urim y Turim, que estas se metían en un tipo bolsillo, ¿sí? Una de cada lado. Y en hebreo estas significaban luces y perfección. Era el medio por el cual hablaba Dios a los sacerdotes. Dios a los sacerdotes. Recuerden que el otro era el efod Dios, el sacerdote a Dios. Con estas piedras era Dios a los sacerdotes. Que mucho, no está muy bien claro cómo se usaba, que eran 2 piedras y las tiraban y una era sí, la otra no, pero no era un tipo de suerte, sino porque en Dios no existe la suerte, ¿verdad? Dios tiene todo planeado y determinado, o sea que no es un sí de casualidad, un no de casualidad, sino que era sí o no. Para problemas
que necesitaban solución pronto, utilizaban este método los sacerdotes. Consultaban a Dios con estas piedras. Nosotros hoy no necesitamos esas piedras, ¿verdad? No necesitamos tirar una piedra y ver qué nos dice Dios. Nosotros lo que necesitamos es saber y conocer su palabra, porque esta es la guía, ¿no es cierto? Acá Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y si no leemos su palabra, no vamos a tener revelación de Dios. Acuérdense que el pastor nos decía que revelar, correr el velo. Sí, vamos a tener entendimiento cuanto más busquemos de la palabra del Señor. Y nosotros también tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y buscando de su palabra, buscando de su presencia, vamos a poder ser guiados. Y muchas veces buscando el consejo de nuestros líderes también es como Dios habla a través de ellos, ¿verdad? Entonces nos va a traer un consejo sabio que nos va a ayudar. Vamos a ir a Colosenses 3. Colosenses 3, 16. Son textos muy conocidos, pero que nos hace bien recordar. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Daniel nos hablaba de la sabiduría. Es muy importante porque esta es fuente de sabiduría la palabra del Señor. Entonces, así vamos a poder exhortarnos, enseñarnos, conocer la voluntad de Dios, saber más de su palabra para nuestras vidas también, ¿sí? Entonces, es importante que abunde en nosotros su palabra. Dice, bueno, la mitra iba sobre la cabeza, era un gorro, ¿sí? Parecía un turbante, una cosa acá. Y eso, dice, estaba colocado en su cabeza, indicaba que ese sacerdote no era señor de sí mismo, sino que tenía un señor, y ese era Dios, ¿sí? Sabemos que en nuestro tiempo, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de nosotros. Entonces, Él es nuestro único Señor. Nosotros no andamos con ese gorro, pero sabemos y entendemos y reconocemos que Él es la cabeza de nuestra iglesia, de nuestras vidas. Amén. Y también en esa mitra, en ese gorro, había una lámina de oro que parecía una tiara, así como una coronita, que iba en la frente. Y esta indicaba que el sacerdote era alguien consagrado a su Señor. Y tenía una inscripción, decía santidad a Jehová. No solo reconocía que no era su Señor, que tenía otro Señor, sino que también era consagrado a ese Señor, a Dios. Mostraba que era un sacerdote santificado y separado para Dios. Eso es consagrado, separado, apartado para realizar actos que glorifiquen a Dios, ¿sí? Actos santos. Y nosotros, cada uno de nosotros, como leímos en Primera de Pedro, dice que vamos a ir otra vez a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. En Primera de Pedro, vamos a leer 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santidad a Jehová. Nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Entonces debemos buscar esa santidad. Sabemos que es un proceso, un camino, ¿no es cierto?, que nos va a llevar toda la vida, pero tenemos que ir avanzando en santidad para Dios. Y como leímos en 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Aunque nosotros no somos del linaje de los levitas, somos sacerdotes, ¿sí? Somos un linaje escogido. Cada uno de nosotros somos escogidos por Dios.
Dice, real sacerdocio, para ser un sacerdote del rey, ¿sí? Del rey. Dice, nación santa. Bueno, acá está hablando de Israel, pero Dios cambió a Israel por la iglesia. Ya no es más Dios solo de Israel, sino Dios de la iglesia. Dios diseñó la iglesia. Y esta iglesia dice que es nación santa, ¿sí? Porque no importa de qué lugar seamos, de qué país, de qué raza, qué idioma hablemos, si amamos a Cristo, formamos parte de su iglesia. Amén. Entonces somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de nosotros fuimos adquiridos por un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y eso nos hace que seamos sus hijos, que entremos a su presencia, que podamos ser un sacerdocio santo, real, ¿sí? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. También debemos anunciar que Él nos llamó para anunciar sus virtudes, no las nuestras, las suyas, sus virtudes. Y sus virtudes se van a ver en nuestras vidas si nosotros nos ponemos esa vestidura sacerdotal. No es que no vamos a hacer un vestido de lino con toda esa ornamentación, sino que es una vestidura espiritual que debemos vestir, ¿sí? Una vestidura espiritual. Revisar cómo está mi corazón, mi vida, mi holocausto, mi entrega al Señor. Si busco la santidad, si lo estoy buscando en oración, el conocer de su palabra. ¿Vieron? Todo eso hace el sacerdote. Y nosotros, usted y yo, somos sacerdotes. Entonces nuestra responsabilidad, vestir esas vestiduras que glorifiquen, dice que era de obra primorosa. Que nuestras vidas sean una obra primorosa para el Señor también. Como decía el pastor, que podamos arrancar del Señor eso que dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestra vida le va a dar complacencia al Señor si mantenemos vivo ese fuego en el holocausto, si permanecemos en su palabra, si permanecemos formando parte de este cuerpo que es su iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a revisar, ¿no es cierto?, mi vestidura. Que no se me caiga la hombrera, que no se me ensucie el lino fino, que esté todo en orden y en su lugar. Que no pierda la corona de la santidad, la tiara que dice santidad de Jehová, sino que cuide que permanezca en su lugar. Y eso solo lo vamos a poder hacer con la ayuda de Cristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, buscando y anhelando más del Señor, siendo parte de su propósito en nuestra iglesia, en su cuerpo. Amén.